Durante semanas, medio mundo del fútbol ya había decidido cuál sería la historia de este mundial. La FIFA favoreciendo a Argentina. Los árbitros cediendo ante Messi. Un torneo que se encaminaba silenciosamente hacia un final predeterminado. Y entonces Inglaterra perdió una semifinal que estaba ganando, y en lugar de reforzar esa teoría conspirativa, casi todas las voces importantes del fútbol dijeron algo que nadie quería oír. No fue la FIFA. No fue el árbitro. Inglaterra se derrotó a sí misma. Y esa verdad es mucho más difícil de aceptar que cualquier teoría conspirativa. He aquí por qué es tan incómodo aceptarlo y por qué tanta gente luchó contra ello en tiempo real. Culpar a un organismo rector opaco, a un nombramiento arbitral sospechoso o a un sistema amañado no te cuesta nada emocionalmente. Significa que tu equipo fue engañado, no derrotado. Significa que los jugadores hicieron todo bien y que algo externo e injusto se lo arrebató. Esa historia es reconfortante. La historia alternativa, la que realmente sucedió, es mucho más difícil de digerir, porque significa que los jugadores y el entrenador en quien confiabas tomaron una decisión en el momento más importante de sus carreras, y esa decisión fue la equivocada. Analicemos lo que realmente sucedió, porque los hechos son casi incómodamente claros una vez que se exponen en orden. Inglaterra ganaba 1-0 con un gol bien ejecutado en el minuto 55. Durante la siguiente media hora, parecían el mejor equipo, jugando con verdadera determinación contra una defensa argentina inestable y propensa a los errores, que ya había sido expuesta por varios rivales anteriormente en el torneo. Entonces, con Inglaterra aún arriba y Argentina visiblemente nerviosa, el entrenador inglés comenzó a hacer sustituciones. Salió el goleador. Salieron otros jugadores de ataque. Entraron refuerzos defensivos, cambiando la defensa a una línea de 5. En un momento dado, había 6 defensores en el campo protegiendo una ventaja de un solo gol. Los jugadores de ataque que podrían haber aliviado la presión no entraron hasta mucho después de que el daño ya estaba hecho, en el tiempo de descuento. En apenas 7 minutos, Argentina marcó 2 goles. Ambos fueron obra de Messi. Ninguno de los dos estuvo relacionado con decisiones arbitrales polémicas. Inglaterra apenas tuvo el 12% de la posesión en la media hora posterior al gol. Su capitán admitió después que el equipo parecía limitarse a aguantar, lo cual, en sus propias palabras, a ese nivel simplemente no es suficiente. Y aquí está la parte que realmente obligó a la gente a enfrentarse a la historia que no querían aceptar. Casi todas las voces importantes del deporte llegaron a la misma conclusión, independientemente unas de otras. Wayne Rooney dijo que Inglaterra se desmoronó y que todo comenzó con las decisiones del entrenador. Zlatan Ibrahimovic, sin ninguna lealtad a Inglaterra y sin ningún motivo para proteger los sentimientos de nadie, dijo que Inglaterra era el mejor equipo, pero que sus propias tácticas los decepcionaron. Michael Owen fue aún más lejos, diciendo que Inglaterra posiblemente merecía perder precisamente por la pasividad con la que defendieron su ventaja, calificando los cambios como un mensaje de miedo enviado directamente a sus propios jugadores de ataque. El español Iker Casillas, observando desde una cultura futbolística completamente diferente, lo calificó de enfoque cobarde y señaló que el resultado era casi inevitable en el momento en que un equipo se niega a salir de su propia área. Esa es la historia que nadie quería creer. No porque no fuera cierta, sino porque era demasiado cierta y demasiado parecida a un patrón que el fútbol inglés ya había vivido. No era la primera vez que un equipo que jugaba con una ventaja mínima al final de un gran torneo retiraba a todos sus atacantes para protegerla, y luego pagaba las consecuencias. Ocurrió en una semifinal de la Copa del Mundo anterior. Ocurrió en una final de la Eurocopa. Otro entrenador, otra generación de jugadores, el mismo error fundamental y la misma dolorosa conclusión una y otra vez. La cautela, justo en el momento en que un partido exige valentía, no protege una ventaja. Invita precisamente al tipo de presión que acaba por romperla. Hay una razón por la que la versión conspirativa de esta historia se extendió tan rápido en los días previos a esa semifinal, y vale la pena ser honestos al respecto en lugar de fingir que la sospecha surgió de la nada. Argentina realmente se había beneficiado de una serie de decisiones arbitrales polémicas al principio del torneo. La semifinal realmente fue asignada a un árbitro con quien los equipos de Messi tenían un historial impecable. Esos hechos son reales y vale la pena discutirlos en sus propios términos. Pero ninguno de ellos estuvo presente en los 7 minutos que decidieron este partido en particular. No se concedió ningún penalti. No se mostró ninguna tarjeta. No se anuló ningún fuera de juego. 2 goles, creados enteramente por la calidad individual, contra una defensa que se había replegado voluntariamente a una formación defensiva diseñada para sobrevivir en lugar de competir. Esa es la parte incómoda de la historia que nadie quería creer. Psicológicamente,
Es mucho más fácil enfadarse con una institución que ser honesto sobre el error del propio equipo. La FIFA dio motivos de sobra para sospechar durante este torneo, y esa sospecha no era infundada. Pero en este caso concreto, en este partido concreto, la verdad era más pequeña y más triste que cualquier teoría conspirativa. Un equipo que iba ganando se asustó. Y el equipo que iba remontando tenía la determinación necesaria para hacerles pagar caro su error. Nada de esto borra el mérito de Argentina. Independientemente de la ayuda que hayan recibido anteriormente en el torneo, la forma en que consiguieron esta victoria fue enteramente mérito suyo, obra de su mejor jugador, en el momento crucial, contra un rival que simplemente dejó de competir. Esa combinación de hechos, Argentina beneficiándose de la controversia previa y al mismo tiempo, ganando este partido de forma justa, es precisamente el tipo de matiz que se pierde cuando se opta por una historia más simple y llena de rencor. Así que aquí es donde nos deja. La historia reconfortante era una conspiración. La verdadera historia era el miedo. Y la verdadera historia es la que explica lo que realmente sucedió en el campo, quisieran o no oírla. ¿Crees que el colapso de Inglaterra fue puramente táctico, o hay algo más que miedo y malos cambios? Deja tu opinión en los comentarios y quédate con nosotros, porque Argentina se enfrenta a España en la final y analizaremos cada momento.